Damos reinicio al último tramo de actividades del 12º Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros, organizado como siempre por la revista Mercado Asegurador. La siguiente temática tiene como lema Desafíos y el rol del ajustador de siniestros en América Latina. Participarán Virginia Alarcia, presidenta de la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros; Sofía Poels, directora en Lesa, Escriña y Asociados de Argentina; y René Giralde Gómez, de René Giralde y Compañía Limitada, Ajustadores de Seguros de Chile, modera Pedro Zurnayán. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Espero que todos hayan almorzado bien y que vengan con ganas de escuchar. Ojo que siempre la tarde amerita para otras cosas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos todos presentes. Con un panel también tradicional en este evento, que es el espacio para los liquidadores siniestros, que siempre tienen cosas que decir, que no siempre los han tratado muy bien, pero que poco a poco, aquí con la lucha de la asociación y todos esos, otra vez está como restableciendo la imagen del liquidador, que es una función esencial en la actividad aseguradora. Aunque también gozan del desafío de la inteligencia artificial. Aquí nadie se escapa. Pero bueno, pero seguramente en algunos aspectos la inteligencia artificial no va a poder hacer demasiado. Y justamente aquí tenemos a Virginia, que nos va a hablar sobre la tarea de la asociación y cómo ve el presente y el futuro. Y después vamos a tratar dos temas que son importantes, que son el manejo de grandes siniestros. Por ejemplo, René nos va a hablar de los incendios forestales, donde no sé qué podrá hacer la inteligencia artificial en los incendios forestales, y para liquidarlos, ¿no? Y después Sofía nos va a hablar sobre otro tema muy importante, lo que ocurrió aquí en la Argentina, que es un caso, digamos, de destacar, que fue el incendio que recientemente se produjo en Ezeiza, ¿no? En los depósitos de Ezeiza, donde evidentemente se han afectado muchos riesgos y una multiplicidad de acumulaciones tampoco no probables, o consideradas no probables, pero que se produjeron. Algo parecido a las famosas catástrofes de las torres, donde se acumularon muchos riesgos diferentes en un mismo acontecimiento. O sea que en estos tipos justamente de casos es donde la presencia del liquidador es esencial, fundamental y difícil de soslayar. Bueno, le damos la palabra a Virginia para que nos cuente un poco el trabajo que están haciendo en la asociación y además de eso, bueno, cómo ve el presente y el futuro del liquidador de siniestro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Pedro, gracias, Mercado Asegurador, por la invitación. Ya hemos estado en otras oportunidades y siempre Pedro nos da un lugar, por eso lo agradecemos. Y además tenemos para compartir acá con Sofía, colega y amiga, y con nuestro colega de Chile también, René, las experiencias. Yo voy a empezar un poquito con los desafíos que tenemos los liquidadores en esta época. La verdad que algunos desafíos van modificándose, otros no. Otros permanecen, pero bueno, vamos a hablar un poquito de los desafíos del contexto macro, también pensando en tu apertura en el día de ayer cuando hablamos de la geopolítica, ¿no? Que tiene tanto que ver ya que nuestra actividad de seguros está tan vinculada con la economía del país, y que es un motor importante para nuestra economía y para nuestro crecimiento. A pesar que pasamos de los 2 dígitos a un dígito,
La inflación y la inestabilidad económica permanente o en los costos siempre se presenta como un desafío importante para los liquidadores. También tenemos el tema de honorarios, que Pedro siempre es muy generoso y hace la preguntita del millón en este sentido, porque a veces se encuentran un poquito atrasados o bien a gusto del mandante, ¿no? Hay muchas compañías de seguros que imponen su propia escala, más allá que desde la Asociación Argentina de Liquidadores nosotros tenemos una escala como referencia para la liquidación de los siniestros. Y es un tema que es difícil porque en un momento mi padre, de quien Pedro ha sido muy amigo y escribió mucho en la revista Mercado Asegurador, hablaba de los honorarios no como un costo, no debían ver las compañías los honorarios de los liquidadores como un costo, porque en realidad contratar un liquidador permite realizar una liquidación correcta, donde en forma objetiva un profesional hace la evaluación de los daños para que el cliente, el asegurado en este caso, cobre una indemnización justa de acuerdo a la póliza contratada. Es decir, nosotros hacemos la evaluación técnica de acuerdo a lo que ha adquirido ese cliente y lo que ha perdido ese cliente. Entonces, viéndolo desde ese lugar, nunca puede ser un costo aplicado al siniestro, sino en todo caso contar con un profesional que permita esa evaluación justa que necesita el cliente para reponer lo que perdió en el siniestro. Por otro lado, también hay mayor presión impositiva, regulatoria, hay incremento en lo que se refiere a los costos operativos y tecnológicos cuando uno quiere estar actualizado en relación a los avances que la economía, que las industrias, que los negocios, que las empresas requieren. Y hay también una infraestructura deficiente para el traslado en el caso de poder ir a diferentes lugares a verificar siniestros, porque más allá de la low cost, nosotros tenemos algunos problemas políticos que puede ser que el verificador o el inspector no pueda viajar en horario para ver un siniestro determinado. Es decir, esos problemas políticos y sociales molestan al momento de realizar el trabajo eficientemente. Y por supuesto, la velocidad con la cual tenemos que dar una respuesta, ¿no? Como profesionales, ya sea para siniestros que liquidamos en el país o en otros países. Después aparece otro desafío que son los climáticos y los nuevos riesgos. La sociedad, por supuesto, va creciendo, va avanzando, aparecen otras necesidades para los usuarios de las pólizas y aparecen los nuevos riesgos. Para los que estamos hace mucho tiempo en esta actividad, nunca íbamos a pensar que íbamos a tomar un producto de aseguramiento por un teléfono celular, por ejemplo, ¿no? O que se iba a asegurar el bolso protegido de las damas. Nunca se nos hubiera ocurrido. Entonces, toda esa variedad de productos que exige el progreso de una sociedad que se convierte en una necesidad, hace que existan riesgos distintos, ni hablar de los riesgos a otro nivel que tendría que ver con la industria, ya sea minería, petróleo, con todo el impulso que tiene hoy nuestro país para poder aprovechar esa riqueza y hacer crecer nuestra economía. También hay concentración de daños masivos. ¿Por qué? Por los riesgos climáticos. Entonces,
tenemos en alguna zona, como fue el gran siniestro de Bahía Blanca, o también como el siniestro de Seiza, que no es una zona, sino que es un parque industrial, que nos hace pensar cuáles son las necesidades, cuáles son las regulaciones, cuáles son los controles que deberíamos tener para mitigar de alguna manera esos riesgos. Y bueno, los nuevos riesgos asociados al cambio climático. Nosotros estamos convirtiéndonos en un país más tropical que como cuando yo era chica, que no hace mucho, tampoco crean, ¿no? Pero bueno, para darle una nota de color. Bien. ¿Cuáles son los desafíos que también se nos presentan técnicos dentro de la liquidación? Que estos son los que, a pesar de nuestro esfuerzo en capacitación, la sinergia que se crea en las diferentes asociaciones, entre las diferentes empresas, entre los brokers, entre los productores, todos los foros y los eventos que hay en el año, que cada vez son más, nos encontramos con pólizas que tienen infraseguro, ¿sí? Este es un tema que no cambia, que venimos hablando siempre de lo mismo y que tiene que ver también con esa falta de cultura de aseguramiento que tiene la población, en la que también se trabaja mucho y queremos hablar del seguro como algo corriente para incorporarlo a la vida de cualquier persona y cuesta. Entonces ese es un desafío que se nos presenta permanentemente. Problemas de suscripción y análisis de las coberturas, evaluaciones de riesgos correctas, que por supuesto Sofía va a hablar de este tema también. La dificultad que tenemos a veces en la evaluación por la volatilidad de los valores, de los precios, de los costos. La presión del cliente, que por supuesto quiere una respuesta ya mismo, y el productor asesor de seguros también persigue lo mismo, o sea que presiona antes que el cliente, y las compañías también, por la competencia que se crea entre las compañías de seguros, de ver quién responde más rápido, mejor o pagando mejor. Esto no está ajeno a la mayor carga administrativa que tenemos en el siniestro, el uso de las plataformas diferentes que tienen las compañías, no hay una unificación en relación al criterio que utilizan las compañías en sus plataformas. Entonces los liquidadores tenemos la plataforma de la compañía A, la plataforma de la compañía B, la plataforma de la compañía C, y eso no es un trabajo directo del liquidador, es un trabajo administrativo que nosotros nos adaptamos y por el cual no cobramos honorarios. Entonces, todo esto crece en la complejidad de la gestión del siniestro. Entonces, cuando la respuesta tiene que ser tan rápida, ¿qué hacemos con todas estas cuestiones, no? Nos preguntamos. Bueno, señores, llegó la reina de la fiesta, la inteligencia artificial, que también es un desafío y es una oportunidad. Esta oportunidad nos pone en crisis porque necesitamos un cambio. Ahora, para un país que desde que yo nací vive en crisis, no quisiera tantas oportunidades, quisiera algo un poquito más estable, ¿no? La inteligencia artificial ya transformó la liquidación de los siniestros. Ya es un hecho, está aquí. Antes hablábamos de ella y enunciábamos como que va a venir, va a llegar. Ya está aquí con nosotros compartiendo el escenario. Es muy beneficiosa,
en el sentido de que hay tareas repetitivas que se realizan y administrativas que la inteligencia artificial resuelve. Es capaz de analizar documentación y validar más rápidamente. Tenemos las imágenes, la utilización de la videoperitación, datos de apoyo técnico que nos permite la cantidad de datos que hay dentro de la IA, mayor velocidad de respuesta al asegurado, pero aquí viene lo bueno para los profesionales que somos respetuosos de lo que hacemos. El criterio profesional, ético y humano es irreemplazable. La inteligencia artificial no me lo da, de ninguna manera me lo da. Tampoco me da la empatía que necesito yo cuando una persona que se le incendió su casa y que tuvo la lamentable pérdida de un ser querido, se presenta el liquidador y esa persona trata de encontrar en los ojos de ese liquidador, decime por lo menos que voy a poder reconstruir mi casa, que me va a alcanzar lo que vengo pagando hace 25 años de la póliza. Entonces, ahí hablamos de la empatía, de ponerse en el lugar del otro y poder dar una respuesta en medio de esa contención emocional que necesita esa persona que sufrió un siniestro. Por eso, lo humano es irreemplazable. La inteligencia artificial no me lo da. Gracias. Tenemos propuestas para mejorar nuestra profesión, por supuesto. Tenemos acuerdos de capacitación con productores, asesores, con liquidadores de todo el país. Participamos en todos los eventos a los cuales nos invitan y que yo agradezco mucho porque realmente la asociación no tenía esa visualización, aunque es una asociación que va a cumplir el año que viene 90 años, o sea, somos del mismo año, del 1937, cuando se creó la Superintendencia de la Nación de Seguros. Esto es importante porque a pesar de los años nos hemos mantenido y hoy estamos aquí relacionándonos con países latinoamericanos, vinculándonos con colegas, colaborando con la sinergia que necesita la actividad del seguro. ¿Cómo vamos a mejorar? Profesionalizándonos en lo que sabemos, profesionalizándonos todos los actores del seguro, teniendo mayor cultura y conciencia de seguro, incorporar a la inteligencia artificial como herramienta para ser utilizada y ser mejores profesionales. Tener un equilibrio entre la tecnología, la experiencia que adquirimos, esta empatía y esto que yo les digo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Poder desarrollar esas habilidades blandas para que ese cliente se sienta también contenido. Y la parte del contrato, bueno, señores productores, asesores, brokers, aprendamos a hacer las cosas cada vez mejor. Y para cerrar, quisiera dejar una reflexión respecto a lo que desde la asociación creemos que podemos aportar. El futuro de nuestra profesión necesita liquidadores preparados para la especialidad, adaptados a ese cambio tecnológico que hoy pide la actividad del seguro y sobre todo humanamente sólidos. Gracias. Bueno, muy bueno. Hay varias reflexiones para hacer, pero vamos a pasar ahora a ver qué nos da el amigo René, que quiere decir unas palabras previas.
Muchas gracias, Pedro, por tenerme una vez más en este estrado. Ayer estaba pensando, creo que como la quinta vez que vengo ya para acá. Es realmente un orgullo para mí que he elegido lamentablemente un nuevo incendio forestal de tipo catastrófico, ocurrido en la última temporada estival en Chile. La última temporada estival fue una temporada en términos de siniestralidad normal. Lamentablemente este hecho hizo que la temporada se declarara como catastrófica y se va a recordar por muchísimo tiempo, en especial porque es el incendio forestal que más vidas humanas se ha llevado. Fallecieron 18 personas, que no es poco. Este es un incendio que se da en la tarde del día 17 de enero, iniciándose muy próximo a la carretera que une la ciudad de Concepción con la localidad interior de Cabrero, que conecta con nuestra ruta principal, que es la Ruta 5, en condiciones meteorológicas, para variar, muy favorables para los incendios, alta temperatura, periodo de extrema sequía y una inusual velocidad del viento. Se unieron el triángulo perfecto. Si bien fue detectado relativamente a tiempo, en especial las condiciones del viento hicieran que las pavesas volaran a distancias en promedio de 8 kilómetros por delante y en múltiples direcciones. Por lo tanto, antes de una hora ya estaba declarado como un incendio muy, muy complicado de contener. Incendio de posición sur a norte, a nororiente en realidad, y que fue desde territorialmente una zona interior y se fue desplazando en diagonal para llegar a la costa, a la comuna de Tomé, pasa por una esquina de la localidad de Penco y sigue a un pequeño villorrio, balneario también, una mezcla de las dos cosas, pero de gente de escasos recursos, que en todo caso recién habían tenido remodelaciones habitacionales, había una población con construcciones bastante nuevas, que se llama Punta de Parra, la cual, como ustedes van a observar, prácticamente desapareció completa. El incendio en menos de 24 horas dejó todas estas catástrofes. Se pudo controlar, digamos, de alguna manera oportuna en comparación con nuestra última tragedia que fue el 2017, en que también se afectó el villorrio llamado Santa Olga, que desapareció también prácticamente por completo, un poquito más al norte de este incendio. Entonces ese incendio llegó a Santa Olga después de 2 días de su origen y que no pudo ser controlado hasta llegar a ese villorrio que también lo afectó. Una última indicación, el video parte desde el comando aéreo de las acciones, desde un helicóptero. Van a ver que el fuego va en dirección hacia el norte y en la parte más arriba de la pantalla está, no se ve, pero está la línea de la costa donde está este villorrio de Las Parras que quedó desaparecido completo. Sin más, que corre el video entonces, por favor.
están viendo ahí en pantalla se repite en estas cerca de 9 manzanas que conforman este sector de Punta de Parra. De mirar solamente la entrada y ya uno se imagina todo lo que estaba para adentro. Punta de Parra quedó prácticamente borrado del mapa. El fuego no solo avanzó, arrasó. Aquí, en pocas palabras, es un infierno. Las llamas, pero una largura y tornados, pero enormes. El viento, la calor, estaba todo a favor del incendio. No se puede hacer nada. Voraz como esto yo no lo había visto nunca. En minutos, las llamas se tragaron casas, calles y años de historia en la costa del Biobío. Ya salgamos de aquí, ¿no? No, si las llamas están muy fuertes, salgamos. ¡Llamen a los bomberos, señor! ¡Qué terrible! ¡Este es el infierno vivo! ¡Por favor! Uno podía ver cómo los cerros ardían. Se está quemando aquí este departamento. Hay personas. Vamos a ayudar. Las imágenes son estremecedoras, el fuego y el viento estaban desatados. En cosa de minutos, varios puntos de la región del Biobío y Ñuble terminaron envueltos en llamas. El sector multicanto. 200 personas atrapadas. No se puede hacer nada. La emergencia en su punto más álgido, cientos de viviendas destruidas, miles de personas evacuadas, se habla de al menos 50.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Así describía uno de nuestros colegas desplegado en la zona la magnitud de la tragedia. Ya a las 10 de la noche uno podía ver cómo los cerros ardían, era realmente dramática, tú solo veías fuego, ya no sabías que si se estaba quemando bosque o poblaciones porque todo era rojo. Es devastadora la imagen acá en Punta de Parra, de hecho la señal es bastante precaria, por esto no quedaron antenas celulares en los cerros, así que estamos conectados con lo justo para llevar este despacho. A escasos 30-40 metros de nosotros está la vivienda de una de las víctimas fatales ya confirmada de este siniestro. Son 14 hasta aquí los fallecidos dados a conocer por la PDI, que está haciendo un catastro por toda la zona. Estamos en la comuna de Tomé. Dejamos atrás lo que es Penco y Lirquén, que también está completamente arrasado. Y el camino entre Lirquén y Punta de Parra fue completamente arrasado por el fuego. Ustedes pueden ver la devastación es total, hay algunos pequeños focos, pero nada de gravedad, porque lamentablemente aquí ya no queda nada que quemarse en este sector, en estas al menos 2 calles de Punta de Parra. Estamos revisando los lugares más afectados de la comuna de Penco, sus alrededores, Lirquén, pero otro lugar también sumamente afectado tiene que ver con Punta de Parra, que queda entre el camino entre Penco y Tomé. Todo eso fue también arrasado, es un lugar precioso, Punta de Parra. Hacia abajo hay una playa, una de las más lindas precisamente de la región del Biobío, y estamos viendo que finalmente lo que da cuenta las imágenes, no solamente de Lirquén, sino en ese sector de Punta de Parra, fue absolutamente feroz. Fueron las casas ahí precisamente devoradas por las llamas. Aumentando el dramatismo de esto, que de verdad yo cada vez que lo veo me emociono y se me paran los pelos de punta, porque realmente fue una tremenda tragedia. No sé si se alcanzó a notar al final la exposición del seguro. Forestalmente hablando, relativamente normal, un 35% más o menos de los bosques afectados tenían cobertura de seguro, básicamente concentrada en la póliza de Forestal Arauco.
Pero lo dramático para esta pobre gente que perdió sus casas, sus bienes y qué sé yo, la penetración del seguro ahí no superaba el 3%. Y en un congreso como este, en que estamos hablando de desafíos, si bien no es el rol de los ajustadores propiamente tal, he escuchado atentamente muchas exposiciones aquí, cómo nuestra región todavía adolece en gran medida de coberturas de seguro, sobre todo en las personas y en las propiedades de las personas. O sea, ahí todavía hay un tremendo desafío para el mercado asegurador en sí, de ver forma, especialmente a la gente de menores recursos que puedan llegar a tener acceso a una protección para sus bienes. Yo no quiero quitar más tiempo ahora, Pedro, para seguir en el tema que nos convoca a nosotros, que es los desafíos de los liquidadores, que de paso anticipo mis felicitaciones para Virginia, porque creo que ha hecho un muy buen recuento de en donde actuamos nosotros, las problemáticas que tenemos y los desafíos que tenemos por delante. Por lo tanto, prefiero cederle a Sofía y después en las mesas redondas seguir conversando. Bueno, nosotros hemos tenido también un sello forestal muy importante, hace un mes, más o menos. Hola, sí. Y aquí no sé si había cobertura de riesgo forestal. Me parece que no había nada en ese sentido. Eran todos bosques silvestres, como le dicen, naturales. Pero sí hubo algunas viviendas afectadas, que tampoco sé si estaban muy bien asegurados o no. O sea que los daños asegurados, en este caso, un incendio muy, muy importante, prácticamente fueron nulos, ¿no? Ahí por lo menos veo que en Chile tenías un 35% de los bosques asegurados y tampoco que las viviendas y los riesgos también estaban asegurados, ¿no? Con bajas sumas. Bueno, ese es el problema del infraseguro. Bueno, bueno, ok. Pasamos a Sofía, que también tiene un caso muy interesante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pedro, y gracias, Virginia y René, por toda la charla anterior, que creo que hace pie en esto que sigue. Este es otro caso que Pedro me pidió que contemos hoy en este seminario, que habla de la explosión del polígono industrial en Espegazzini o en Ezeiza, que fue un hecho que ocurrió el 14 de noviembre del año pasado, y a diferencia de lo que comentaba René, es un sector industrial. Si bien no es un parque industrial, es un sector de industrias, entonces en ese sentido el seguro tiene una penetración mucho más alta. Pero bueno, aquí lo que traje fueron algunas fotos, no del momento de la explosión, que son las fotos que creo que todos vimos y que ese viernes a la noche todos estábamos atentos a ver para ver qué era lo que había pasado, sino más bien del día siguiente. Estas son vistas donde nosotros fuimos a la mañana siguiente, la mañana del sábado, a ver qué era lo que había pasado. Esta es ahí se puede ver Logichem, que es donde inició. También es importante aclarar, porque siempre es una de las preguntas, ¿qué fue lo que pasó? Todavía está en investigación y no se conoce. Hay una causa abierta y está en investigación. Sí, en paralelo, todos los liquidadores estamos avanzando y las compañías y todo el mercado de seguros ha respondido y muy rápido frente a todas las pérdidas que hubo. Pero bueno, acá un video aéreo, todavía salía humo, había sectores que todavía no estaban del todo apagados. Esta es la autopista que va hacia Cañuelas. Esto a nosotros como liquidadores lo primero que nos trajo fue un evento de una magnitud casi catastrófica, como hablábamos, ¿no? No es uno de los eventos que uno debería tener para tomar decisiones en el día a día. Sí,
como asegurados, ¿sí? Como compañías de seguros, como mercado de seguros en general, tenemos que saber que esto puede pasar. Cuando hablaban de esto es un cisne negro, no, esto no es un cisne negro. Esto, si se dan ciertas condiciones, esto puede pasar y vamos a terminar la presentación viendo una simulación que podríamos haber hecho unos días antes si hubiéramos conocido que estaban esos productos en el lugar. Entonces, es algo que puede ocurrir si se concentran ciertas mercaderías en un almacenamiento. Sí, es verdad que no es lo esperable, ¿no? No es lo esperable para tener en cuenta como linderos, para tener en cuenta como límites de pérdida. Acá algunas fotos más. Fue muy desigual, al ser una explosión, esto comenzó como un incendio que en pocos minutos generó una explosión con sobrepresión, con una onda expansiva muy grande que llegó casi hasta los 2 kilómetros, a generar daños a 2000 metros a la redonda, y al ser un evento de una explosión, genera efectos heterogéneos, no es algo simulado y que es perfecto. Entonces hay, como por ejemplo, este depósito, que es un depósito de inflamables, del mismo predio donde se dio la explosión, donde las mercaderías no sufrieron daño material aparente, ¿sí? Después, por las condiciones en las que se almacenaron y en las que estuvieron, sí, pero por cómo pasó la onda expansiva, solamente rompió o dañó parte de las instalaciones y de los edificios. Dependiendo la orientación de cada edificio, del tipo de material, generó daños que fueron muy, muy variables. Esta es una foto para tomar un poco de dimensión del cráter que se generó en el lugar. Ahí está Tomás, una persona de 1,70 m y está súper, súper profundo. Ese es el lugar donde se dio la explosión, ¿no? Bueno, acá algunas fotos más. Este es un lindero que está cerca de 100 metros, entre 50 y 100 metros, es Iron Mountain, que en principio uno hubiera dicho no se considera lindero frente a los escenarios normales de pérdida que vemos, y tuvo pérdidas del 100%. En este caso, muchas partículas encendidas, partículas metálicas, partículas en realidad pedazos grandes de material, volaron y quemaron muchísimas naves. Una fue esta, que tenía un muy buen sistema de incendio, que estaba muy bien preparada, pero que tuvo pérdidas totales. Acá vista desde otra área. Este es un almacén de frío donde, por cómo entró la onda expansiva y por no tener daños de incendio, tiene un aparente daño menor, pero con daños muy grandes a las estructuras. Lo que nos encontramos como liquidadores, que es parte como de los desafíos de este tipo de eventos, es que los daños fueron muy heterogéneos y se dieron sobre las estructuras. Esto daba una apariencia de un menor daño inicial, pero luego, son estructuras que no se van a poder mantener en el tiempo con la característica que necesitamos. Entonces, que tienen que ir a reconstrucción total. Dentro de la información preliminar, después de haber sacado esas fotos ese primer día, nosotros con nuestra base de datos, y acá uniendo un poco con este desafío de la tecnología y la inteligencia artificial, agarramos nuestra base de datos e hicimos una especie como de simulación de daños por el tipo de empresas. Esto lo hicimos ese mismo domingo, a 24 horas del evento, y fue preliminar. La verdad es que no tiene certeza, ¿sí? Fue preliminar, pero sí ayudó a las compañías. Lo repartimos en todo el mercado de seguros, entre todos nuestros clientes, para que puedan ver qué tipo de pérdidas. Creo que este tipo de información que te lo permite realmente la tecnología, hoy es posible gracias a estos avances, ¿no? Entonces creo que en este sentido nos da muchísimas oportunidades a todos los profesionales de poder hacer análisis, de poder tener conclusiones mucho más rápido. Esta información preliminar después, la verdad es que tuvo muchísimas variaciones, y la primera fue la que contaba antes, que tiene que ver con que nosotros cuando vimos los edificios pensamos, no sabíamos cómo había sido la onda expansiva, no teníamos información de los daños, fue al otro día, y estimamos pérdidas menores en edificios a 1 kilómetro.
y hoy vemos que hay edificios a 1 kilómetro que tienen daños del 100%, por daño a las estructuras, donde los tensores están doblados y realmente o sea, hay que tirarlo y volver a armarlo. Y por otro lado, habíamos dado mayor daño en edificios que estaban más cercanos a la explosión, y en algunos casos hay gran parte del edificio que no tuvo daño. Esto un poco con qué nos encontramos como liquidadores en eventos de este tipo. Eso por un lado, ¿no? Sin entrar en los detalles de qué fue lo que pasó o qué debería haber cambiado, sí creo que lo importante en esto, es como dice acá, es determinar el límite, que como asegurados, como empresas, tenemos que tener la responsabilidad de entender hasta dónde pueden llegar los daños que nosotros podemos generar con nuestra actividad. Nosotros en ese sentido vimos pólizas de responsabilidad civil insuficientes que se habían tomado por una obligación y no con un análisis de los daños que se podían causar a terceros. Y por otro lado, también incumpliendo en muchos casos leyes nacionales. Si bien nosotros no tenemos las normas que tienen otros países, que son muchísimo más proactivas en el control y en la determinación del tipo de productos y cómo los tenemos que almacenar y el tipo de planes de contingencia que tenemos que tener, sí es clara la norma en que tenemos que tener ciertos cuidados. Y esos cuidados en las mercaderías que se tienen que almacenar, en principio no se tuvieron. Más allá del control, ¿no? Bueno, y para terminar esta breve reseña sobre este evento, en esto de determinar el límite, acá hay dos simulaciones, una de sobrepresión y otra de radiación. Son dos simulaciones que se hacen normalmente para lugares de este tipo, donde se almacenan productos que pueden traer, que se pueden quemar, que pueden tener un incendio, pero también que pueden explotar. Y lo que fue curioso, esto nosotros por supuesto lo hicimos a posterior, no habíamos hecho el análisis anterior de este sitio. Acá están con más detalle, cada una de las curvas tiene, o sea, si ven el círculo más grande son casi 200 metros, este es de radiación. Esto es muy sencillo, con cierto conocimiento y teniendo un software, hacer esta simulación. Pero digo, es información a la que uno puede acceder y puede tener previo, o sea, antes de que algo pase, ¿no? Y esta es una de sobrepresión, donde también se ve que el círculo más grande, el radio es de casi 2 kilómetros, 1.600 metros. Nosotros lo que hicimos fue hacer la simulación y constatarlo contra, bueno, acá les dejo, pero esto por si después se reparte para que tengan los detalles, contra una simulación empírica, digamos, donde vimos los daños que habíamos liquidado, hicimos el mismo tipo de curvas y llegamos a lo mismo. O sea, tenemos un radio más o menos de 2 kilómetros donde estuvimos liquidando siniestros por rotura de vidrios y después cerca de los 800 metros, perdón, que es el círculo naranja, que se vieron daños graves a las estructuras. No incendios por radiación, pero sí daños graves a las estructuras. Con esto creo que el desafío que tenemos como liquidadores es estar en tiempo y poder dar información rápida, que es parte de lo que comentaba Virginia antes, y creo que tenemos tecnología para poder sacar conclusiones más rápido y para poder analizar. Y por otro lado, como analistas de riesgos, creo que tenemos muchísimas herramientas y una oportunidad única de adelantarnos a este tipo de eventos, porque a diferencia de lo que contaba René, que me daba piel de gallina, esto fue un milagro. Acá no falleció ninguna persona y realmente fue un milagro. Si bien fue un viernes a la noche, en cambio de turno, o sea, con un vidrio que se cae se podría haber muerto una persona y no hubo, o sea, hay videos que son terribles de cuando uno ve la explosión y no falleció nadie. Entonces creo que nos tenemos que adelantar y poder usar la tecnología y el criterio para prevenir este tipo de eventos, ¿no? Bueno, tenemos varias preguntas, ¿no? Supongo que la sala puede tener también algunas preguntas, ¿no? Pero empecemos. Sobre este siniestro en particular, ¿no? ¿Quién es el responsable de todos los daños? ¿Donde se originó el siniestro o todos son responsables? Porque acá hay un problema de acumulación, ¿no? A ver, la pregunta tiene varias aristas, ¿no?
el responsable de la explosión es donde se generó la explosión, donde se generó el siniestro, y eso generó daños. Por otro lado, creo que estamos en un congreso de seguros y creo que otra arista que tenemos que analizar es el cúmulo que había en este lugar, no solamente con las diferentes empresas, sino dentro de una misma empresa donde se aseguraban mercaderías por parte de muchas compañías y que por ahí no conocían dónde estaban ni en qué condiciones estaban, ¿no? Bueno, sí. En principio, la responsabilidad es donde se originó el incendio. En principio, sí. ¿Qué seguros tenía para hacer frente a todas las responsabilidades? Seguramente insuficientes, o hubo un manejo particular en la atención de esos siniestros, por ejemplo, rotura de vidrio y todo lo demás, ¿no? Después vamos a entrar en el tema de las consecuencias de los adyacentes, que es otro tema, pero no puede una póliza sola responder por todo esto, es imposible. A ver, yo te puedo hablar, ¿cómo? Sí. Es un accidente, es un accidente. Hay que partir de que es un accidente. A ver, no conocemos las causas, no podemos hablar con certeza porque no hay una definición sobre las causas de este accidente, pero sí lo que se conoce es que había mercaderías que también todavía no está el listado exacto porque no se ha dado a conocer y como liquidadores no lo podemos, no podemos revelar cierta información que tenemos, pero había acumulación de mercaderías que no se podían almacenar en un lugar como ese, que no es un parque industrial, que está en una zona que es urbana. Hay una responsabilidad Hay una responsabilidad y que creo que esto es lo hablaba antes con Virginia y con René, es lo más importante para sacar como conclusión, que cada uno, al margen de los controles que podamos tener, al margen de la póliza que podamos sacar, la póliza del lugar era insuficiente en responsabilidad civil en los daños que causaba a terceros. Sí, la respuesta que vi, sí, después hay un montón de otras pólizas que respondieron y respondieron bien. Específicas de las otras plantas, perfecto. Sí. Pero esas plantas, ¿van a repetir el causante del siniestro o no? Estimo que sí, pero no me consta. En principio sí, por supuesto, porque la responsabilidad no se termina donde termina la póliza. La empresa quiebra automáticamente porque no sé si va a poder pagar los daños que fueron ocasionados por consecuencia de esa negligencia que vos decís por el acopio de los materiales. O sea que lo que estoy pensando es en la importancia del seguro, ¿no? Es decir, en un accidente, porque esto es un accidente, o sea, todos los siniestros nacen en un accidente, la mayoría de los siniestros nacen en un accidente. El accidente provoca un siniestro. O sea que el tema es la función del seguro. Estoy pensando en eso, en la función del seguro para cubrir daños de responsabilidad civil insuficiente, porque en este caso es muy importante quién tiene la responsabilidad. Sí, yo ahí te agrego algo, perdón que te corte Pedro, pero te agrego algo que para mí es fundamental. Sí, cuando el seguro interviene, para mí el riesgo baja, pero el riesgo baja porque el seguro tiene, como hemos escuchado en todas las charlas hasta ahora, muchísimas estadísticas, muchísimo conocimiento, muchísimos profesionales que conocen y que cuando van a dar un límite de responsabilidad civil, van a analizar cuál es el evento que puede causar. Qué eventos se pueden causar y qué daño pueden generar. Entonces, inmediatamente van a volver y van a decir, a ver, el daño que vos podés causar teniendo un montón de toneladas de un producto que es explosivo, realmente supera muchísimo este límite que me estás pidiendo para responsabilidad civil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Almacenar en diferentes lugares, tener menos cantidad, tener las condiciones para almacenar este producto, almacenarlo en un depósito como si fuera un fuego artificial, como realmente como es un explosivo, como dice la ley que se tiene que almacenar. Entonces, me parece que el seguro no solamente actúa dándote la póliza y dándote la indemnización en el momento del siniestro, sino también actúa en la previa y actúa muchísimo y me consta todos los días, cada vez que trabajo haciendo análisis de riesgos con colegas de suscripción, de riesgos de las compañías, que reducen el riesgo, porque le dan ese momento de reflexión al asegurado
para realmente poder tomar otra decisión. Y en algunos casos será subir el límite de la póliza, y en otros será bajar el riesgo y adecuarlo al límite que puede asumir, porque muchas veces no conocen el riesgo que tienen. ¿Tenemos información del total del monto del siniestro, los daños? Y por otro lado, también el total de asegurado. Serían las ¿Cómo, perdón? Las dos cosas importantes son conocer el total del daño y conocer el total asegurado. No lo tenemos con certeza y están todavía las liquidaciones abiertas, así que en este momento no podemos dar. Esperemos que en el próximo congreso, en los 50 años, tengamos los datos ya Porque cerrados. ese es el dato del millón, ¿no? Sí, Bueno. las estimaciones iniciales de las reservas de las compañías estuvieron bastante en línea, porque compensaron con esta diferencia que yo les decía, que algunas empresas que estaban cerca tuvieron menos daño y empresas que estaban lejos tuvieron más daño del esperado, compensaron bastante bien lo previsto. Sí creo que desde el lugar del seguro está el tema del cúmulo, es un tema que se repite. Y Bueno, el tema del seguro es cómo analiza este caso del reaseguro. bueno, desde el reaseguro les cae, o sea... Pero ¿cómo lo considera? ¿Como un acontecimiento? Sí, ¿Se y acumula es, todo? de lo que más se está hablando ahora en la renovación de los contratos, ¿no? Pues, sí, bueno, depende de cómo esté distribuido en las compañías de seguros, ¿no? Es decir, pues si hay mucha concentración en una compañía de seguro, puede tener problemas de cobertura la compañía. Sí. Porque las sumas se acumulan y si superan los límites, tiene descubierto. Sí, la verdad es que si bien ha habido cierta concentración, creo que muchas de las compañías de seguros que intervienen en estos casos no pensaron que tenían tanta acumulación en un lugar como este, que es un sector, es un sector industrial, pero no es un parque industrial. Y del reaseguro sí están muy preocupados con la concentración, ¿no? Muy interesante el tema, ¿eh? Sí. Quería agregar que también es importante ver cuál es la regulación que hay desde la municipalidad, desde el municipio, porque ¿qué es lo que pasa? Se pide una habilitación básica, donde hay un análisis que depende de bomberos, de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero no hay un control posterior. Entonces, ¿qué pasa? En determinadas naves no hay un control del uso, es decir, hoy día cualquier persona que tiene posibilidad de hacer una inversión de 12, 15, 20 hectáreas, le ofrece al municipio hacer un parque industrial o pone un parque industrial determinado y no hay conexión tampoco entre las naves de preguntarte al lado, ¿qué tengo? ¿Una fábrica de juguetes? Entonces, el productor asesor, el broker, la compañía, ¿no se pregunta cuando asegura una póliza o suscribe una póliza? ¿No se preguntan qué tiene al lado este cliente? En este caso eso no ocurre porque es una explosión y normalmente las diferencias se miden por distancias y se piensa que los riesgos están separados desde el punto de vista técnico, pero en este caso eso no ocurre porque los productos incendiados volaban por el aire. Claro, bueno, es verdad, pero me parece que es una cuestión que hay que tomar como aprendizaje también, ¿no? Como aprendizaje del control, de ese control reiterado, no en el momento que habilitan solamente, sino de los municipios, en este caso, ¿no? En Provincia de Buenos Aires. Sí, el tema son los productos, ¿no? Inflamables. Sí. Yo lo que agrego a esto, me parece que en la medida en que una organización, una empresa transgrede para lo que sacó la habilitación, ya no nos queda mucho análisis desde ese lugar. Sí creo que en los parques industriales, donde sí hay ciertas normas, todo esto está mucho más regulado y hay mucho más control. Entonces, esta era una de las conclusiones que se sacaba desde el reaseguro hace algunos días. Estuve en una reunión y parte era realmente una empresa que almacena inflamables y está dentro de un parque industrial, se podría como pensar que realmente cumple con ciertas regulaciones. Cuando no está dentro de un parque industrial,
O sea, hay ciertas regulaciones que no tiene ese control de zona. Y el seguro paga igual. A ver, Pedro, yo quiero simplificar bastante más las cosas y dentro de esto de los desafíos indirectos de los ajustadores, porque nosotros no somos en definitiva ni el intermediario que vende, ni la compañía de seguros que vende directo. El producto lo hacen ellos. Pero sí tenemos como desafío el intentar ser algún puente con intermediarios, con compañías, de que el producto se emita y se venda de la manera más clara posible. Y voy a sacar un ejemplo muchísimo más simple que esto, que está muy elevado y que por último hay investigaciones de riesgo y qué sé yo. Ayer me permití en una esquina aquí de esta sala comentar un siniestro insólito, que nos llegó la semana pasada. Es una casa en un balneario, segunda propiedad de vacaciones, tomada a nombre de un caballero X. Se incendió totalmente la casa. Fuimos a hacer la inspección, nos atiende la señora del caballero. Y en las conversaciones iniciales sale a colación que el caballero ha fallecido. No es primera vez que nos toca, esperemos posesión efectiva, etcétera, pensando que el caballero acaba de fallecer. Por casualidad, la señora exhibe el certificado de defunción. Escuchen bien, el caballero había fallecido hacía 6 años. 6 años había fallecido el asegurado y la póliza se iba renovando y renovando y renovando. Voy a hacer las preguntas que me hicieron ayer acá. ¿Pero y cómo? ¿Y quién firma? ¿Y qué esto? No tengo respuesta, señores, salvo decirles que a todos nos consta aquí que hay muchas renovaciones, sobre todo las de las pólizas simples, que se hacen mediante una simple llamada telefónica y que de repente puede contestar hasta la muchacha de la casa. Y le hacen la pregunta, sí, yo creo que hay que renovar la póliza, y se renueva la póliza. Y nadie indaga nada más. Aquí han salido por enésima vez expresiones que la prima no da para hacer grandes inspecciones, que las compañías, las secciones de suscripción no tienen tiempo para llevar. Pero bueno, algo hay que hacer. Algo hay que hacer porque no puede ser posible que se den este tipo de situaciones. Volviendo al siniestro elevado de Sofía, me imagino que estamos hablando de galpones de almacenaje de cosas, ¿no es cierto? Siniestros que hemos tenido ya varios en nuestro país también. Este es un negocio de almacenamiento, muchos de los cuales no tienen seguro sobre las contenidas de terceros que se almacenan adentro. Los terceros sabrán o no sabrán que hay cobertura, no tengo idea, pero es un riesgo que también muchas veces se suscribe con gran desorden. Viene el siniestro y viene el enredo total. Eso nomás, Pedro. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos mucha tarea por hacer, entonces. Aquí hemos planteado varias, pero creo que hay muchas más. Bueno, ¿algunas preguntas del auditorio sobre esta interesante presentación de los liquidadores? Bueno, no me queda más que agradecerles y con el compromiso de que el año que viene vamos a hablar de este siniestro, porque no me queda claro lo que pasó con este siniestro.
Para los 50 años. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias por todo. Un aplauso, por favor. El agradecimiento por la participación a Virginia Alarcia, Sofía Poels y René Giralde Gómez.